El socialismo es una de las corrientes de pensamiento que dotaron al movimiento obrero de base teórica. En su evolución se distinguen. El socialismo utópico proponía una sociedad fraternal y solidaria que fomentaran el cooperativismo y la propiedad colectiva para superar el individualismo y la desigualdad que propiciaba el capitalismo. El socialismo científico, de carácter más racional, recibe el nombre de marxismo por ser Karl Marx, junto a Friedrich Engels, el que estableció esta teoría. Marx defendía la necesidad de estudiar la realidad social y su funcionamiento para luego poder cambiarla. Entendía que el sistema capitalista se basaba en la explotación de los trabajadores, el proletariado, por parte de sus empleadores, es decir, los que poseen los medios de producción, la burguesía. Para Marx, esta situación acrecentaba la formación de clases sociales y la tensión que se derivaba de sus grandes diferencias. Por ello, proponía una revolución capaz de cambiar el sistema productivo y alcanzar una sociedad sin clases, la sociedad comunista. En ella, los individuos tendrían las mismas oportunidades y la propiedad de los medios de producción sería colectiva. El movimiento obrero se fue configurando como respuesta del proletariado a los problemas que el capitalismo y la industrialización habían generado. Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se remontan a los enfrentamientos espontáneos protagonizados por el movimiento ludita, cuando algunos obreros destruyeron máquinas por considerar que éstas restaban puestos de trabajo y empeoraban sus condiciones laborales. A medida que crecía la conciencia de clase, conciencia de pertenecer a un grupo social determinado con unas características y unos intereses compartidos, las acciones espontáneas derivaron hacia el asociacionismo y la constitución de organizaciones, como las mutuas o sociedades de socito mutuo, con la finalidad de ayudar a los asolados en situaciones de enfermedad, accidente, vejez. A partir de 1824 aparecieron las agrupaciones obreras de trabajadores del mismo oficio, los sindicatos o trade unions, que ampliaron los objetivos de las mutuas a las reivindicaciones laborales y salariales, así como a las de carácter político con la demanda del sufragio universal. Socialismo utópico. El conde de Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen fueron algunos de los pensadores del socialismo utópico. Se oponían al capitalismo por considerar que explotaba a los trabajadores, a los que degradaba y embrutecía, permitiendo a los ricos aumentar sus fortunas. Como alternativa, los socialistas utópicos querían formar comunidades basadas en la armonía. Fourier proponía la división de la población en falanges, que vivirían en edificios comunales denominados falansterios. Y Owen consideraba que las mejoras de las condiciones de los trabajadores conllevaban el aumento de la producción y de los beneficios. Revoluciones socialistas del siglo XX. El origen del sistema socialista respondió a un intento de elaborar una alternativa política, económica y social al capitalismo y su gran ola industrial, instaurado primero en la Unión Soviética. Se extendió a otros países tras la Segunda Guerra Mundial, como algunos países de Europa Oriental y China. El sistema comunista en Europa. El modelo socialista de desarrollo, liderado por la Unión Soviética, se extendió por buena parte de los países de Europa Oriental. El objetivo inicial de su modelo económico fue movilizar todos los recursos humanos y materiales para iniciar un rápido desarrollo industrial. Los estados planificaban sus economías mediante programas periódicos, elaborados y controlados por una burocracia centralizada. El plan fijaba que había que producir, cómo, cuándo y dónde, así como los precios de los productos y los intercambios externos. Se puso énfasis en la industria de los bienes de producción, la creación de infraestructuras y la explotación de recursos naturales. Sin embargo, las inversiones para la modernización de la agricultura fueron siempre escasas y se descuidó la industria de consumo. Los años 50 y 60 coincidieron con un periodo de gran crecimiento de la producción industrial en los países socialistas. Sin embargo, a finales de la década de los 60 se desaceleró el crecimiento y empezaron a manifestarse las contradicciones del modelo soviético, que provocaron diversos problemas. El desabastecimiento de la población y la rigidez de la burocracia, que dificultaba que se pudiera adecuar la producción a la demanda. Esto último generaba un gran descontrol de los costes de producción, con el consiguiente despilfarro de materias primas y fuentes de energía. El comunismo chino. China desarrolló una variante propia del sistema socialista para luchar contra el hambre y la pobreza. Este modelo produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años 50 y 60, acompañado por un importante aumento demográfico. Su implantación pasó por 3 etapas consecutivas.
La democracia popular, 1949 a 1957. El nuevo régimen chino se construyó como un estadio socialista que seguía el modelo soviético, pues utilizaba una economía planificada que priorizaba el desarrollo de la industria pesada y dejaba en segundo término a la agricultura. El gran salto adelante, 1958 a 1905. Ante el fracaso del modelo soviético, Mao Zedong propuso un modelo propio basado en un gran esfuerzo de la población, que pretendía situar a China al nivel de las potencias occidentales y que puso el énfasis en los sectores agrícola e industrial. La Revolución Cultural, 1900 a 1970. Mao Zedong, con el apoyo de los jóvenes guardias rojos, lanzó una propuesta que pretendió renovar el impulso revolucionario y que decantó en la violenta depuración de numerosos dirigentes. El comunismo en Cuba. En 1952. Cuba estaba bajo la dictadura de Fulgencio Batista, apoyado por el gobierno de Estados Unidos. En 1950, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara lideraron una revolución que acabó con la dictadura. Tras su aproximación a la órbita soviética, Cuba se convirtió en uno de los escenarios de la Guerra Fría. La Revolución cubana inspiró numerosos movimientos revolucionarios que surgieron, a partir de entonces, en toda América Latina. Características del sistema socialista. El sistema socialista. Los países que implantaron el sistema socialista o comunista suprimieron la propiedad privada y colectivizaron los medios de producción. Asimismo, establecieron una economía planificada. Es decir, el Estado fijaba los objetivos de producción, consumo e inversión a través de planes económicos. Estos se elaboraban y se controlaban por una burocracia centralizada. Las consecuencias fueron la supresión del mercado, la ausencia de competencia entre empresas y la desaparición del lucro como incentivo. Por otro lado, el Estado también controlaba el comercio exterior y los precios. En cuanto a la propiedad de la tierra, fue nacionalizada y los campesinos fueron agrupados en granjas colectivas o cooperativas. El poder político quedó en manos del Partido Comunista, que era el único legal y concentraba todos los poderes del Estado. Crisis y desaparición del sistema soviético. La crisis del sistema soviético. A partir de la década de los 70, el sistema soviético entró en una profunda crisis. El gasto militar aumentó debido a la tensión con Estados Unidos y la carrera de armamentos. A esto se sumaron el atraso tecnológico respecto a Occidente, la corrupción política y la ineficiencia del sistema productivo. En 1985, Mikhail Gorbachov impulsó un programa de reformas conocido como perestroika, reestructuración, con el objetivo de modernizar la economía soviética. Al mismo tiempo, promovió una política de mayor libertad de expresión, la glasnost, transparencia. Sin embargo, las reformas no lograron salvar el sistema. En 1991, la URSS se disolvió y el sistema socialista desapareció en la mayoría de los países europeos. El sistema socialista en la actualidad. El sistema socialista en la actualidad. Actualmente, el sistema socialista subsiste solo en unos pocos países. China, si bien mantiene el Partido Comunista en el poder y algunos mecanismos de planificación, ha introducido reformas económicas orientadas al mercado desde los años 80, lo que ha dado lugar a un sistema mixto conocido como socialismo de mercado. Cuba, pese a la crisis que sufrió tras la caída de la URSS, ha mantenido su régimen socialista con algunas reformas económicas. Otros países como Vietnam, Corea del Norte y Laos también conservan sistemas comunistas, aunque con diferentes grados de apertura económica. Gracias por ver.